Hola, Xentiña. Bien, hoy hablamos de cine. Hoy hablamos de cine aparte con Triángulo de Rembrandt, ¿vale? El Triángulo de Rembrandt mola, acordaos. Vale. Hace unas semanas salió publicado en prensa un artículo sobre las reglas que imponía el gobierno chino a las próximas producciones de ciencia ficción que se fueran a producir en el país, ¿no? Todo viene a raíz de un éxito comercial que seguramente no sea el último que veamos en los próximos años. Hay una producción china del 19, o sea, el año pasado, que se llama The Wandering Earth, la Tierra Errante, en la que los chinos salvan al mundo. Al puro estilo, los americanos salvan al mundo, pero con actores, productores y directores chinos. Evidentemente China está llegando, o lleva años ya instaurada ahí, está llegando a todo y el cine es un campo más al que tienen que llegar. Es un blockbuster, no va a cambiar la historia del cine, puede cambiar la historia de cómo se produce el cine o de los movimientos socioeconómicos en torno al cine, etcétera, pero no es una gran película, no me atrevería a decir ni siquiera que es una buena película, pero ahí está. Entonces el gobierno chino quiere decir, vamos a cuidar aquí hay un filón, vamos a tratar de contar nuestras historias, contar nuestros valores, los valores del partido, los valores de tal, a través de nuestro cine. Lo cual, a priori, nos da sensación de, oh Dios mío, totalitarismo, ah, cuánto miedo, ¿no? Pero esto es una partida que se lleva jugando desde que el cine es cine. Es decir, el cine es una herramienta de propaganda brutal y esto no es nuevo. La Unión Soviética, por ejemplo, desde el principio, desde sus primeras películas, trabaja esa idea y aparte trabaja la idea de la ciencia ficción y la propaganda política. Hay una película de los 30, si no recuerdo mal, que se llama Aelita, que no tiene nada que ver con el cómic y con la película que se hizo después, que es ciencia ficción y pues, transmite los valores de la Unión Soviética. Incluso avanzando mucho hacia adelante en el tiempo, si llegamos a los 70, eh, la Unión Soviética, como respuesta a 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, coge a su Stanley Kubrick, que es Andrei Tarkovsky, y lo pone a cargo de Solaris, lo pone a cargo de la producción de Solaris, una película que parece ser que Tarkovsky no era lo que quería hacer en ese momento. Una película que el propio Tarkovsky nunca estuvo del todo satisfecho con el resultado, pero que sigue siendo un peliculón brutal, historia pura del cine, historia del arte. Y eso ha estado siempre ahí. Cuando hablamos de China, cuando hablamos de la Unión Soviética, nos resulta desde nuestra óptica occidental y muy americanizada a través del cine, nos resulta muy fácil ver el agravio, nos resulta fácil ver el, la maquinaria del Estado detrás de todo eso. Y sin embargo, en el cine americano, que nos lo llevamos comiendo con patatas toda la vida, no lo vemos. O creemos que no está ahí, o que como Estados Unidos es un Estado amigo, no está. Para empezar, esa percepción de que Estados Unidos es un Estado amigo es una percepción que tenemos gracias al cine. Estados Unidos ha manipulado, ha estado detrás, ha estado moviendo los hilos de lo que aparecía en sus pantallas desde siempre. No solo en la ciencia ficción, es decir, hay subgéneros, incluso sí que tienen que ver con la ciencia ficción o con la fantasía, las películas de zombies, las películas de invasores extraterrestres que te comen el cerebro y demás, que esos extraterrestres, esos zombies y demás, eran la Unión Soviética, eran el comunismo, ¿no? Entonces, propaganda y cine para Estados Unidos siempre ha sido algo que ha ido de la mano. Plantearos con total naturalidad, plantearos que incluso hechos históricos muy recientes han sido alterados en la percepción popular gracias a esto. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, a los ojos del gran público, lo ganaron los americanos. Solos o prácticamente solos, con alguna ayudita. Y desaparece la Unión Soviética de toda esa narrativa. No solo eso, es decir, los grandes horrores de los nazis, y bien que están retratados, los hemos visto un millón de veces, ¿no? Hemos visto un millón de veces los campos, hemos visto el ataque a traición de los japoneses sobre Pearl Harbor, hemos visto esos episodios de la guerra muy oscuros por parte del eje, los hemos visto un millón de veces. No hemos visto nada de los
Estados Unidos arroja 2 bombas atómicas sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki. Jamás hemos visto eso en el cine. ¿Lo hemos visto? Sí, lo hemos visto, pero lo hemos visto a través de otras filmografías, nunca a través de la filmografía americana. Plantearos por un segundo que hubieran sido los nazis, los soviéticos, los japoneses, los chinos, los peruanos, los que hubieran arrojado una bomba atómica sobre población civil, y ya no te digo si es población civil americana, es decir, la de horas y horas de celuloide que tendríamos hablando sobre eso y no tenemos, ¿no? El resumen de esto, ya está en toda la historia del arte. El que manda elige cómo se cuenta la historia y qué historia se cuenta y qué historia no se cuenta. A lo mejor Estados Unidos no lo hace de una manera tan visible como el gobierno chino, que lo pone en un documento y dice: punto 1, no se hablará mal del partido; punto 2, no se hablará de cuál. Pero eso está ahí, es decir, hemos visto 1.000.000 de veces a Estados Unidos salvar al mundo de los nazis, de los aliens, de los virus, de lo que sea, gracias al cine, y nos ha calado. Es decir, propaganda y cine es algo que nadie ha sabido manejar tan bien a lo largo de la historia como Estados Unidos. Incluso muchas formas de vivir, incluso, es decir, la idea de vender el way of living americano a todo el mundo, lo han hecho a través del cine, ¿no? Y no sé hasta qué punto la gente en general es consciente. No es una cosa casual, es decir, el gobierno de Estados Unidos está detrás de esas cosas, están moviendo los hilos detrás de eso, ¿no? Desde cosas pequeñas, entre comillas, como poner todo su arsenal militar al servicio de la industria cinematográfica. Cuando se ruedan un portaaviones, no se ruedan un portaaviones porque producción haya conseguido de una manera increíble hablar con el ejército americano y convencerlos. Es decir, es el ejército americano el que está interesadísimo en contarte cuáles son sus últimas armas, en contarte pues que una vez en Somalia les tiraron un Black Hawk y lo que pasó y que fue un lío. Es decir, hay una acción activa hacia todo eso. Y a lo mejor no lo tenemos en un decálogo como lo tenemos de los chinos, pero podéis estar seguros de que existe, más allá de exenciones fiscales y un montón de cosas con las que Estados Unidos apoya a una de sus industrias más poderosas y al que es su método de propaganda absoluto, que es el cine. Y ahora, en los últimos años, eso se ha diversificado en series y en muchas más cosas, pero sigue siendo el audiovisual o sigue siendo el cine en concepto fundamental. Lo dejo ahí y os dejo con mis compis, que os voy a contar que esto no es nuevo, que esto es historia del arte. Es decir, siempre los países que han gobernado, las personas que han gobernado, han contado la historia a través de cuadros, de esculturas, de libros, para contar su parte de la historia. Y yo os dejo aquí, he contado mi parte sobre el cine y ahora os dejo con mis compis. Hola a todos, pues ya habéis visto a mi compañero Sean Escudero, que nos ha hablado del uso de la propaganda con intenciones abiertamente políticas, pero es que esto evidentemente no es nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Pues porque toda la gente que está en el poder siempre ha utilizado el mecenazgo o el patronazgo de obras artísticas como excusa para poder colar de manera sutil, algunas veces nada sutil, la mayoría de ellas, el mensaje que quieren que cale o en la población que va a ver esa obra o ese artefacto cultural que está promocionando, o en general a todo el mundo, ¿no? Está clarísimo que la propaganda es una herramienta fundamental para entender la historia del arte, ¿no? Y si nos remontamos a ejemplos de la Edad Moderna, que ya sabéis que son en los que yo me muevo de una manera mucho más cómoda, pues por ejemplo nos vamos a la familia más conocida del Renacimiento, los famosos Medici de Florencia. Pues si vemos ¿no?, cómo llenan la ciudad con su escudo para que reconozcamos que todo eso está financiado a la mayor gloria de la casa de los Medici, ¿no? Antiguos banqueros que acaban siendo grandes duques de la Toscana. Y además, familia que da 2 papas en Roma. Y uno de estos papas, Clemente VII, seguramente el más
poco afortunado, ¿no?, de los papas de la historia de la Iglesia Católica, pues cuando tiene que sufragar un encargo artístico en su ciudad, en Florencia, que hable de su poder pontifical, pues va a dar una imagen de un acontecimiento histórico que poco o nada se va a parecer a lo que ocurrió en realidad. Para los que no conozcáis la historia, Clemente VII era un hijo ilegítimo de la familia Medici, era sobrino de Lorenzo el Magnífico, era primo del Papa León X. Con el Papa León X él consiguió ascender en la escala de la Iglesia y llegó a ser arzobispo y cardenal de Florencia, en Santa María de Fiori. Y a la muerte de León X, de forma casi natural, pensaban que iba a ser elegido este personaje, este Medici. Pero finalmente se coló la candidatura de Adriano de Utrecht, que era el protegido del emperador Carlos V. La familia Medici en Florencia y en Roma tenían tiranteces con el emperador Carlos V por el dominio de Italia. Tenéis que pensar que todo el sur de la península italiana, el reino de Nápoles, pertenecía a la corona española. Milán acababa de ser conquistada, con lo cual le hacían la pinza a los estados pontificios, y el Papa Clemente siempre va a estar intentando buscar el apoyo de Francia, de Francisco I, para acabar con Carlos, con el poder de Carlos. Y en esos tejemanejes sucede la gran catástrofe romana del asalto por parte de los lansquenetes del ejército imperial a la ciudad de Roma en 1527, el famoso saco de Roma, que fue un desastre casi un cataclismo. El propio Clemente tuvo que estar prisionero, no recuerdo los meses, son 6 o 7 meses en el Castel Sant'Angelo, rodeado de las tropas del emperador Carlos V. Bueno, en esa serie de circunstancias, es decir, un papa prisionero enemistado con el emperador, pues muy poquito después se ve obligado a firmar una tregua con el emperador, y no solo eso, sino que el emperador le dice que le tiene que coronar emperador, y eso se va a hacer en Bolonia en 1530. Esa ceremonia de coronación en Bolonia es lo que, cuando el Papa pida que se represente en el Palacio Vecchio de Florencia, va a haber una representación en pintura que hará el pintor Vasari en el techo, en uno de los techos del Palacio Vecchio, y también Baccio Bandinelli lo hará en escultura. Cuando hagan esas dos representaciones, fijaos que la composición, tremendamente triangular, para reflejar ese orden jerárquico de la sociedad, el Papa está arriba coronando y el emperador está abajo arrodillado. Es decir, es la imagen de que el Papa tiene a sus pies al emperador, cuando en realidad sabemos que era todo lo contrario, que era el emperador el que había postrado la autoridad del Papa y le tenía arrinconado. Con lo cual, todo aquel que viera esa escultura con Clemente arriba y Carlos abajo, Clemente está intentando contar que él es el que quedó por encima, ¿no? Nos ha contado un hecho histórico que sabemos cómo sucedió, de una manera que nada tiene que ver. Si vemos las representaciones en grabados o en cuadros que no vengan de este encargo papal, normalmente se les va a pintar como a dos iguales, o a Carlos con más preponderancia, ¿no? Es decir, este era un ejemplo, hay muchísimos más. El mecenazgo de una obra sirve para que el artista tenga que representar lo que quiere el comitente, ¿no? Con su genialidad. La escultura de Baccio Bandinelli es bastante interesante, es muy curiosa, muy representativa del manierismo después de Miguel Ángel en Florencia, y la pintura de Vasari. Bueno, Vasari creo que es un pintor muy menospreciado
porque solo le conocemos como historiador del arte, pero era un pintor muy interesante y el fresco tiene también su interés, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado mi intervención, la intervención de Joan. Ya sabéis, dejadnos los comentarios por aquí abajo, que intentaremos darles respuesta. Y bueno, espero que la nueva normalidad pues nos esté respetando a todos. Un saludo y chao.